Hola, hola, hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están el día de hoy? Pues nosotros aquí alabando y bendiciendo el nombre de Dios por lo grande y bueno que es para con nosotros. Y por ese motivo, pues no hay más que agradecimiento en nuestro corazón. Y vamos a ir ante Él para agradecerle y darle el honor y la gloria que solamente Él se merece. Acompáñenme, por favor, hermano. Bendito Dios, bendecido eres, Señor. Grande y poderoso, Padre. Tú, oh Dios, eres nuestro Dios, nuestro Padre. Dice tu palabra, Señor, que ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Oh Señor, nosotros al entregarnos, Señor, en tus brazos, para cumplir con tu deber, para cumplir con tu propósito, Señor, con tu mandamiento hacia nosotros, con nosotros ser obedientes, Señor, a tu palabra, podemos descansar en tus brazos. Padre Santo, Padre amado, tu misericordia no se ha cortado hacia nosotros. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias porque podemos ver un nuevo día, porque podemos estar en pie, Señor, porque pudimos levantarnos, Señor, esta mañana y darnos cuenta, oh Dios, que tú sigues siendo nuestro Dios, nuestro Padre, quien cuida y que vela por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tenemos un techo donde cobijarnos, porque tenemos alimento, Señor, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos el cuidado que tú nos provees. Padre Santo, Padre amado, tantas gracias te damos, porque a veces, oh Dios, hay tanto por qué agradecerte, Señor, que no nos damos cuenta que no lo hemos hecho. Padre Santo, te pedimos perdón por aquellas cosas, Señor, que se nos pasan inapercibidas. De agradecerte, Señor, aún en las más pequeñas cosas. Agradecerte, oh Dios, por el frío, por el calor, por la lluvia, por todo lo que tú nos das. Porque tú sabes, oh Dios, lo que tenemos necesidad. Y aunque a veces nos quejamos, Señor, de las inclemencias del tiempo, pero agradecemos en este momento, Señor, porque tú sabes por qué suceden las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás adiestrando, Señor, con un propósito. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tu propósito sea cumplido, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu que nos acompaña, que nos redarguye, que siempre está atento a lo que hacemos y está siempre redarguyendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que vivamos vidas más agradables a ti. Gracias por tu Hijo amado, Señor. Te pedimos en nombre de Él, Padre, que abras nuestro entendimiento, que tú, oh Dios, nos des sabiduría para poder manejarnos en estos días, en este tiempo, que a veces no sabemos ni qué está pasando o qué va a pasar. Pero el tiempo, Señor, es tuyo. El mundo está en tus manos. El universo lo tienes tú en tus manos, Señor. Y estamos nosotros allí, recostados, Señor, confiando plenamente que tú eres el único que vas a hacer y a deshacer en esta tierra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendito Dios, vamos a ir ahora un paso más adelante, como les venía diciendo.
los días anteriores, pues Dios nos está preparando. Hay un propósito en lo que Él nos está entrenando, en lo que Él nos está instruyendo, y no nos queda más que nosotros seguir paso a paso lo que Él nos va marcando. Seguimos en la etapa de que fuimos hechos para ser parte de la familia de Dios. Todos somos creación de Dios y eso tenemos que entenderlo. Todos hemos sido creados por Dios, pero hasta el momento en que nosotros decidimos ser parte de la familia de Dios a través de nuestra fe en aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, es que entonces nosotros nos constituimos hijos de Dios. Mientras tanto, éramos creación de Dios. Y eso es lo que pasa en este mundo, que mucha gente no se da cuenta que solamente son creación de Dios, mas no se han convertido en hijos de Dios. Ahorita esto que estamos hablando, estas reflexiones que estamos trayendo, son meramente para los hijos de Dios. Nosotros que sabemos y entendemos que al constituirnos hijos de Dios tenemos una responsabilidad de vivir una vida agradable a Dios, seguir sus mandamientos y en obediencia a Él someternos. Entonces vamos a entrar a otro más de las reflexiones y de las instrucciones, preparación que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Y ya después, pues cada uno vamos a escoger si servimos o no en lo que Dios nos llame. Bendito Dios. Entonces, esto se titula Restaura el compañerismo. Hemos venido hablando de una serie de cosas donde Dios está instándonos a la vida en iglesia, en un grupo de hermanos y hermanas que trabajemos para reconstruir, para restaurar a otros y a veces hasta a nosotros mismos, porque nunca dejamos de necesitar unos de otros. Entonces aquí está hablando de restaurar el compañerismo. Y 2 Corintios 5:18 nos dice, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces Dios ya nos dio ese ministerio. Está en nosotros desarrollarlo y ponerlo en práctica. Y vamos a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros esta mañana. Y dice, siempre es valioso restaurar las relaciones. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas en lugar de descartarlas. Siempre que se produzca una división, un disgusto o un conflicto. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. El apóstol Pablo escribió, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu Santo, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es una señal de madurez
espiritual. Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que se sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Por eso el apóstol Pablo sentía tanta vergüenza de los miembros de la iglesia de Corinto, que se dividían en facciones de distintas tendencias y hasta se demandaban a juicio en las cortes. Por eso él nos escribió diciendo: digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio para juzgar un pleito entre creyentes? No podía Pablo creer que no hubiera nadie en la iglesia lo suficientemente maduro para resolver el conflicto en paz. En la misma carta él nos dijo: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre vosotros, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su hijo, debes aprender a ser pacificador. Jesús dijo: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo: dichosos los que aman la paz, porque todos la amamos. Tampoco dijo: dichosos los pacíficos, que nada los perturba. Al contrario, afirmó: dichosos los que trabajan por la paz, los que activamente procuran resolver los conflictos. Los pacificadores son difíciles de encontrar porque la pacificación es una tarea difícil. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios, y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos unos con otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca se nos ha enseñado cómo resolver conflictos. Perdón. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos, huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos. Es cobardía. Jesús, el príncipe de paz, nunca tuvo miedo al conflicto. En cierta ocasión hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos, otras veces necesitamos crearlos y aún otras veces resolverlos. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo en nosotros. Trabajar por la paz no es apaciguar, siempre cediendo, dejándonos pisotear y permitiendo que los demás nos pasen por encima. No es lo que Jesús tenía en su mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos. Se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. ¿Cómo restaurar una relación? Como creyentes, Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Hay 7 pasos bíblicos para restaurar el compañerismo. Habla con Dios antes que con la persona conflictiva. Conversa con Dios acerca del problema.
Si oras acerca del conflicto antes de ir con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona cambiarán de parecer sin ayuda de nadie. Nuestras relaciones serían mejor si solo oráramos más por ellas. Como lo hizo David con sus salmos, usa la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones. Clama a Dios. Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, por nuestro dolor, por nuestra inseguridad o cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente a Dios cómo te sientes. Muchos conflictos se originan en necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, un cónyuge, un jefe o un familiar, un pariente cercano, satisfaga una necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y la amargura. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades, solo Dios lo puede hacer. Como bien enseñó el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿De dónde surgen las guerras?, dijo Santiago, y los conflictos entre ustedes. ¿Desean algo y no lo consiguen? No tienen porque no piden. En vez de depender de Dios, dependen de los demás para ser felices y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a Él primero. Toma la iniciativa siempre cuando estés a punto de solucionar un conflicto. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Dios espera que des el primer paso. No esperes por la otra persona. Preséntate ante ella. Restaurar el compañerismo cuando se rompe es tan importante que Jesús le asignó prioridad por encima de la adoración. Cuando nos dijo, si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda, recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve directamente a donde se encuentra tu amigo o tu hermano y hagan las paces. Entonces, y solo entonces, vuelve a relacionarte con Dios. Cuando el compañerismo sea tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues. No pongas excusas o prometas. Yo me encargaré de este asunto algún día. Fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como te sea posible. La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y complicar las cosas. En casos de conflictos, el tiempo no cura las heridas, las inflama. Actuar prontamente además reduce el daño espiritual que puedas sufrir. La palabra de Dios nos dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones sean contestadas. Además de hacernos sentir desgraciados, los amigos de Job le recordaron que preocuparse ante la muerte con el resentimiento sería una necedad, una insensatez.
y que solo consigues lastimarte más y más con tu enojo. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correcto para reunirse. No se reúnan cuando dos estén cansados ni cuando puedan ser interrumpidos. El mejor momento es cuando los dos se encuentren en un buen estado de ánimo. Sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo nos aconsejó: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Significa ver de cerca, enfocarte en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio no discutas con las personas acerca de tus sentimientos. Solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente, sin ponerte a la defensiva. Asienta con tu cabeza para demostrarle que le estás entendiendo, aunque no estés de acuerdo. Los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que pensemos o que hagamos tonterías. David admitió su equivocación diciendo: cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan torpe como una bestia. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, le decimos a la persona: valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y me importas tú. Es cierto, me importa saber lo que sabe un amigo. Me importa saber lo que sabe un amigo, porque me importa mi amigo. Para restaurar el compañerismo debemos agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio, sobre todo si no tiene fundamento. Pero recuerda, esto fue lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito: sobre mí han recaído los insultos de tus detracciones. Confiesa tú tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Jesús dice que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedir ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones. Antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto,
Pídele a Dios en oración que te muestre tu parte de culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? La Biblia dice que si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos a nosotros mismos. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces, de manera en que tratamos un conflicto, produce un daño mayor que el problema original. Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y lo desarmas, porque posiblemente esperaba que estuvieras a la defensiva. No te excuses ni culpes al otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que te corresponde por tus errores y pide perdón. Ataca al problema, mas no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por una u otra. La palabra de Dios nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona. Elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice: a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son tus palabras, más convincente es la persona. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Coopera tanto como puedas. Pablo nos dice: en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tiene un precio. Puede costarnos nuestro orgullo. A menudo nos cuesta nuestro egoísmo. Por amor al compañerismo, haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, para adaptarte, para optar por lo que la otra parte prefiere. Una paráfrasis de la séptima bienaventuranza de Jesús lo expresa de esta manera: ustedes son benditos cuando son capaces de mostrar a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios. Haz hincapié en la reconciliación, no en la solución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se encuentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tornarse irrelevante. Podemos restablecer una relación incluso sin haber podido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener con toda legitimidad desacuerdos
francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. El mismo diamante puede ser visto de diferentes ángulos. Parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad. Y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Eso no quiere decir que debamos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo y hasta debatiendo, pero siempre en un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. Estos 7 pasos son sencillos, pero no fáciles. Restaurar una relación exige mucho esfuerzo. Por eso, Pedro nos exhorta a esforzarnos por vivir en paz unos con otros. Pero cuando trabajas por la paz, haces lo que Dios haría. Por eso, Dios llama pacificadores a sus hijos. En este día, hermanos, pues hemos estado viendo la situación de la reconciliación entre hermanos, ¿verdad? Hemos venido hablando acerca de grupos de apoyo y cosas así en la iglesia local. Y venimos tocando los temas que se pueden dar en el grupo. ¿Por qué? Porque aquí dice que nadie somos perfectos. Todos tenemos altas y bajas. Todos tenemos diferentes modos de ver las cosas. Todos tenemos dificultad a veces para entender a otros. Quizás lo que a un hermano le parece correcto, quizás a mí me va a parecer incorrecto, o me va a chocar, o me va a parecer mal. Pero yo no tengo ningún derecho a juzgar a nadie. Lo que nos dice en este día de que tenemos que pensar es: Dios no espera de nosotros que seamos todos, que todos estemos en una, ¿cómo se dice? Como que tenga yo que creer exactamente lo que cree y el otro, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo. Pero Dios lo que quiere es la unidad, que nos entendamos y nos comprendamos, que podemos ayudarnos y amarnos, aunque no estemos de acuerdo en todo con todos. O sea, lo que Dios quiere es que reconozcamos que necesitamos cada día de Él. Y aquí nos da unos pasos para nosotros cómo arreglar situaciones que se dieran en la iglesia, entre hermanos. De qué manera podríamos nosotros llegar a reconciliar a otros, unos con otros, o nosotros mismos con otros. Es muy interesante ver cómo Dios siempre lo que demanda de nosotros es humildad. Se nos ha enseñado, ¿verdad? Por eso la palabra dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. Y hoy en día nos cuesta. Y la gente ya no quiere aceptar ese texto bíblico. Mucha gente dice: el que me la hace, me la paga. O no, ¿yo por qué voy a ceder si él está ofendiéndome? Él me está quitando mi lugar, mi posición o lo que sea. Se va a pelear por cualquier cosa. Pero hablábamos en el día pasado de que
todo esto Dios lo capta como falta de madurez espiritual. Y es lo que Dios está llamándonos, que ya dejemos de estar siendo espirituales, que Él quiere que subamos, que vayamos subiendo escalones, que nos vayamos graduando de forma en forma para poder nosotros como líderes poder enseñar a los más pequeños, poder enseñarles, darles ejemplo a nuestros jóvenes, darles ejemplo y testimonio a nuestros niños que vienen creciendo en nuestra iglesia. Pero si nosotros como líderes y adultos espirituales, con experiencia, no podemos estar en una unidad, ¿cómo vamos a esperar que nuestros jóvenes lo hagan? O que los niños en el futuro vayan a ser una congregación fuerte, de lazos fuertes entre ellos. Tenemos que pensar en todo esto. Esto es parte de lo que dice el segundo propósito. Fuimos hechos para ser parte de la familia de Dios. Y como tal, Dios espera que nos portemos y nos comportemos a la altura de ser llamados sus hijos. Él demanda de nosotros cosas que nosotros de pronto vamos a decir, no, pues es que no se puede, no podemos, porque nos habla de pues humillarme, de que yo pues tengo que pedir perdón si fue la otra persona la que me ofendió. Y así, y empezamos a nosotros a defendernos. Pero Dios nos está probando. Y cuando nosotros decimos que no podemos, es porque lo queremos hacer nosotros mismos. Nuestro conocimiento es nada, es limitado. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, es que ahí se abre el conocimiento que Dios nos transfiere. Pero es hasta cuando nosotros empezamos a practicar estas cosas, es que vamos a poder nosotros empezar a despojarnos y empezar a dejar el orgullo, la vanidad, la vanagloria y empezar a vestirnos de todas las cualidades que Dios quiere que nos vistamos. Con esto en mente, hermanos, los dejo este día de hoy, no sin antes leerles el punto de reflexión. Y dice, siempre vale la pena restaurar las relaciones, porque las relaciones son importantes para Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El versículo de hoy dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivan en paz con todos. Así es de que con eso en mente los dejo el día de hoy y nos estaremos viendo por allí. Dios los bendiga, cuídense mucho y tengan buen día. Amén.